el momento el presidente Gustavo Petro que hace una denuncia sobre el CNE, donde allí nada menos se hace reelegir nuevamente Hernán Prada, del Centro Democrático, que es el presidente. O sea, quiere quedarse otro año más para seguir la campaña que tienen contra el presidente Gustavo Petro, que lo quieren sacar de la presidencia antes de que termine su mandato. Eso es gravísimo, faltándole el respeto y a la Constitución del 91, que es que tienen que respetar el fuero que tiene un presidente de la República. No les importó quebrantarlo, lo hicieron el Centro Democrático y ahora lo están persiguiendo para sacarlo antes de terminar su presidencia. Es gravísimo lo que pasa en Colombia con esta ultraderecha que no respeta la Constitución del 91 y mucho menos el presidente. Con Álvaro Hernán Prada, hoy mencionado en el caso de Álvaro Uribe Vélez en las audiencias y también vinculado a este proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal en el que se encuentra también Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena. Pues en el CNE, al parecer, se estaría desarrollando toda una jugada que el presidente Gustavo Petro ha indicado que se podría tratar de un supuesto fraude electoral y que lo estaría orquestando el mismo uribismo y el Consejo Nacional Electoral con los magistrados, si a eso se le puede llamar magistrados porque son un poco de políticos. Ha cambiado su ordenamiento interno para que Álvaro Hernán Prada se pueda reelegir un año más en la presidencia del CNE, en un momento en el que el CNE tiene un presupuesto histórico, en un momento en el que esos magistrados con Álvaro Hernán Prada y el mismo César Lorduy, que no ha renunciado, abrieron una investigación a la campaña de Petro y contra el presidente Gustavo Petro, yéndose en contravía de la Constitución al vulnerar el fuero político que tiene el presidente de la República. No les importó, abrieron una investigación, hablan de una supuesta vulneración de los topes electorales, que si logran hacer esa o avanzar en esa supuesta investigación y en este proceso y sancionar administrativamente al presidente, pues esto lo remiten a la Cámara de Representantes y allá tratarían de jugar a la política, abriendo un juicio político al presidente y dándole de comer al uribismo y a la extrema derecha. Por eso el presidente habla acá de un supuesto fraude electoral, porque ese sería el círculo que quieren armar con el CNE y por eso necesitan que Álvaro Hernán Prada siga al mando del Consejo Nacional Electoral para que él sea el que direccione esta investigación y direccione todo ese sentido del ataque político al presidente. Pues ahí tenemos una manada de gavilleros detrás de un solo hombre, que es el presidente Gustavo Petro. Así han actuado toda la vida porque ellos han tenido el poder toda la vida en Colombia. Desde que se formó Colombia, la ultraderecha ha mandado. Llega un presidente diferente, de izquierda, que quiere ayudar a su pueblo y le bajan todas las reformas. No permite que ayude al pueblo porque quieren el poder nuevamente. El Centro Democrático aparentemente habría vulnerado el reglamento interno y desconocido los derechos de otros magistrados, negó a 3 de ellos su derecho a discutir, participar y votar en la reforma. Imagínense ustedes, no permiten que discutan otros magistrados. Sin embargo, después se conoció que los 3 magistrados que estuvieron en contra de esa modificación del reglamento interno finalmente se abstuvieron de votar. Hoy 6 de los 9 magistrados del CNE aprobaron modificar el reglamento interno de la corporación para permitir la reelección inmediata de sus presidentes. Un cambio que se puede aplicar de inmediato y le abriría las puertas al investigado Álvaro. Los que están detrás de Gustavo Petro un año más, porque sí votaron sí para poder ejercer el golpe político a través del CNE y la Comisión de Investigación al presidente Gustavo Petro de cara al 2026. La propuesta la presentó la semana pasada el magistrado Alfonso Campo y se votó hoy. A favor estuvieron, además de Campo, los magistrados Prada, Benjamín, Cristian, Maritza y César Lorduy. Los 6 son los mismos que le abrieron la investigación al presidente y los que se abstuvieron de votar son Altus Vaquero, Álvaro Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, los magistrados que no hacen parte de los partidos tradicionales, Partido Verde, Pacto Histórico. Este año la presidencia del CNE importa más que antes, no solo porque se debe resolver el caso contra la campaña de Petro, sino porque tienen 600.000 millones de pesos para manejar. Mucha plata, es un presupuesto histórico en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, tiene poder Álvaro Hernán Prada, tiene poder el Centro Democrático en el CNE, están tratando de darle un golpe político al presidente, tiene plata a través del Consejo Nacional Electoral, que por eso el presidente hace esta alerta de que el CNE va hacia un supuesto fraude electoral orquestado por el uribismo. Y es que vemos que es orquestado por el uribismo porque Hernán Prada es del uribismo y es el presidente del CNE y ahora tiene 600.000 millones de pesos. Imagínese usted tanta plata. En cambio al presidente le bajaron todas las reformas para que no ayude a su pueblo. Es bastante delicado porque él hace algunos meses aseguró que en Barranquilla intentaron reunirse un montón de empresarios y políticos, gente muy poderosa de Colombia, para recoger unos 100.000 millones de pesos para ejercer el golpe contra él. Puede ser golpe político, golpe de reforma o comprar las elecciones en el 2026, cualquier cosa, pero la idea siempre ha sido organizarse entre los poderes de Colombia para evitar que el progresismo o el poder del pueblo continúe. Ahí tienen ustedes, se están organizando con muchísima plata. Imagínense ustedes, una de dos, para comprar votos o al parecer para seguir la campaña en contra del presidente Gustavo Petro, porque se han unido a la corruptela a través de todos ellos. ¿Para qué? Para, al parecer, darle el golpe blando al presidente. Y habla sobre una presunta alianza entre políticos de Barranquilla o en Barranquilla con grupos ilegales y con mega empresarios de juegos de suerte y azar en línea que hoy en día no pagan los impuestos que deberían pagar. Y esos políticos fueron los que ayudaron a tumbar la ley de financiamiento, salvando a esos mega empresarios de uno de los mayores problemas que tiene la sociedad, que es la ludopatía. Hombre, no estoy diciendo que eso se deba prohibir, pero sí que paguen fuertes impuestos, no que no paguen impuestos como defendieron algunos congresistas. Es indudable que en Barranquilla hay una alianza entre políticos y los juegos de suerte y azar en línea a los que protegen para no pagar impuestos. Por ello, desde Barranquilla arrancó el sabotaje a la ley de financiación del gobierno, que levantaba la exención de impuestos a los juegos de suerte y azar en línea. Eso era lo que planteaba la ley de financiamiento para recoger recursos para las inversiones sociales. Y esta gente, como siempre, salvó fue a estos empresarios de juegos de azar en línea. Y lo lograron hacer, tumbaron la ley de financiamiento mientras los uribistas y cierto sector de la sociedad y en el Congreso, hasta los verdes o algunos de los verdes, celebraban eso. ¿Cómo es posible que tumben una ley de financiamiento y salgan a celebrarlo? No le estaban poniendo impuestos a la comida, ni a la sopa, como dicen ellos, ni nada de eso. Eran impuestos a mega empresarios que hoy no pagan los impuestos que deberían pagar. Y ganan billones. Estamos hablando de 30, 40, 50 billones de pesos y creo que más al año que tienen en ingresos y no pagan esos impuestos. Entonces el presidente habla de eso.
Muy triste y lamentable, ellos siempre han protegido a los grandes empresarios, ellos nunca les ponen impuestos, siempre el impuesto va para el más pobre. Eso es lo que ha hecho el gobierno uribista y eso es lo que quieren seguir haciendo, por eso quieren sacar al presidente ya. Barranquillero, sabemos que Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, es barranquillero, el Clanchar, bueno, todos estos sectores, pero especialmente Efraín Cepeda. Y este señor fue uno, a través del Partido Conservador, de los que más se opuso a la ley de financiamiento y llevó o desarrolló todo el proceso para tumbar la ley de financiamiento con su discurso político y su votación y demás en el Congreso de la República, y lograron tumbarlo. Es más, ese artículo sobre los impuestos a juegos de suerte y azar en línea, lograron tumbarlo antes de que se debatiera la ley de financiamiento en el Congreso. Imagínense el poder que llegaron a tener, o que tienen, mejor dicho, todos estos políticos y planes políticos allá. Le tocó al gobierno decir, oiga, listo, saquemos esos impuestos, pero apruébennos el resto. Dijeron que sí, y cuando fueron a votar, tumbaron toda la ley de financiamiento porque eso le daba un golpe político para celebrar y para mostrarle al país en contra del presidente Petro, lo mismo que intentan hacer en el Consejo Nacional Electoral. Eso sí, el presidente no da nombres acá, no dice que es Efraín Cepeda o que Efraín Cepeda tenga presunto lazo con criminales, eso pues no hay evidencia. Miren los traicioneros que son, eligieron al presidente que si quitaba ese artículo, ellos pasaban la reforma, pues no la pasaron. Así son de traicioneros, hipócritas. A pesar de que el presidente quitó ese artículo de los juegos de azar de cobrarles impuestos, no les importó. Cuando llegaron allá, por eso celebraron, porque sabían que lo habían traicionado. Es la relación entre políticos y empresarios de los juegos de suerte y azar y las bandas del multicrimen y el manejo delictivo del puerto de Barranquilla. Ojo con esto. O sea, el presidente dice, es que acá nadie ha investigado judicialmente cómo estos políticos con esas empresas de juegos de suerte y azar y los grupos criminales, pues al parecer tienen nexos, pero no se investiga nada en Colombia. Y si se investiga, lamentablemente nadie de estas personas los mandan a presos. Pero una persona que no hace nada, ahí sí rápido a la cárcel. A través de la conmoción interior para el Catatumbo. 19% de impuestos a esos juegos de suerte y azar. Lo normal, o sea, es los impuestos que deben pagar y es lo que esta gente logró defender a través de la ley de financiamiento. Y vean con lo que me encontré. Un precandidato presidencial, David Luna, diciendo, he solicitado a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el decreto de conmoción interior. No podemos permitir que el gobierno use la crisis de seguridad como excusa para concertar, poder y evadir controles, defender la Constitución y defender la democracia. Vean eso, precisamente cuando el presidente está alertando sobre alianza entre grupos políticos o presunta alianza y empresarios del juego de suerte y azar en línea y criminales en Barranquilla. Y cuando sale el decreto para imponer esos impuestos a esos juegos de suerte y azar con la conmoción interior, aparece un precandidato de Cambio Radical, que precisamente Cambio Radical es del Clanchar en Barranquilla, a decir que le solicita a la Corte Constitucional declarar inconstitucional un decreto que va a mejorar las condiciones de vida y estructurales del Catatumbo para ver si por fin solucionamos el caldo de cultivo de violencia en esa región. Qué vaina, ¿no? O sea, se salen todos en caminito, con las mismas narrativas y a tratar de tergiversar y manipular. Así son ellos. Así han mandado en Colombia, no respetan a nadie, le mienten a todos los colombianos con sus medios de comunicación, se alían al parecer con la peor corruptela, no permite que los grandes millonarios tengan un centavo que paguen de impuestos, pero sí al pobre le ponen todos los impuestos del mundo, porque en Colombia dejaron que la ultraderecha enterrara sus tentáculos y el hombre más poderoso hace lo que quiera con todos los colombianos. Nos vemos en el próximo video.